Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una entrevista que hago a Luis Espinosa Godet en la que tratamos temas como las aportaciones de McCloskey a la economía, el papel de los intelectuales y los académicos en la sociedad y la crisis de valores de la sociedad occidental y cómo esta tiene su raíz en la ausencia de moralidad de sus élites. Hablamos de la mentalidad revolucionaria y de la inevitabilidad de la contrarrevolución y la pérdida de libertades que conlleva siempre el proceso revolución-contrarrevolución. Y cerramos con algunos comentarios de las aportaciones del gran Antonio Escotado. Luis Espinosa es profesor en la Universidad San Francisco de Quito y uno de los últimos grandes hombres del Renacimiento que quedan en la institución de la universidad. Siempre he tenido mucha envidia, de la sana, eso sí, del enorme conocimiento que tiene Luis sobre temas de lo más variados. Esto da a Luis una capacidad única de abordar los problemas bajo diversos prismas. Y esto hace a Luis un intelectual de primera y prácticamente lo coloca como un antiacadémico, y entiéndase esto último como un piropo. En definitiva, Luis es un verdadero genio, así que espero que disfrutéis de la entrevista tanto como yo disfruté haciéndola. Allá va. Bueno, Luis, bienvenido al canal. Has estado como 1 millón de veces con nosotros en Guatemala, en la UFM. Y bueno, parece que McCloskey es uno de esos referentes intelectuales tuyos y es una de las personas que ha marcado tu trayectoria intelectual y no sé si nos quieres contar un poco cómo llegas a McCloskey, por qué te interesan las ideas de McCloskey, por qué son importantes las ideas de McCloskey. Buenas gracias, Dani, por estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy. Sí, McCloskey es una de esas lecturas que me cambiaron la vida. Y es muy importante hablar de las lecturas que te cambiaron la vida. Como dice el maestro Escotado, el placer de cambiar de idea, ¿no? Alguien que te descubre algo nuevo. McCloskey tiene muchas virtudes burguesas, como diría ella misma, ¿no? McCloskey tiene una tesis sobre por qué se desarrolla el crecimiento económico. Y de hecho, tener una tesis fuerte sobre un tema fuerte es algo que es bastante excepcional. Es decir, a día de hoy lo que se premia en la academia es la hiperespecialización del subtema del subtema. No, McCloskey dice, yo te voy a explicar el crecimiento económico entero, que de hecho es la pregunta ética y moral más importante a la que se enfrenta un economista, ¿no? Yo siempre digo que los alumnos de economía entran a la carrera de economía preguntándose por qué hay pobreza y terminan la carrera de economía aprendiendo a resolver un lagrangiano. Entre medias algo pasa que no es exactamente lo que andan buscando. Los economistas hablamos siempre, muchas veces, de la importancia de acumular capital. Acumulemos capital y acumulando capital solucionamos todos los problemas, como hacía la antigua Unión Soviética. ¿Es eso la solución a todos los problemas, solo acumular capital? El caer en el economicismo, ¿no? Bueno, por cierto, que el capital es heterogéneo, no sé si alguien se ha enterado, que los que sí este canal se ha enterado ya. Efectivamente, es como, hay que, y de hecho ha ocurrido, o sea, McCloskey da 2 pasos, y a mí me gustaría hablar de 2 pasos más allá. McCloskey empieza a decir, dice, oye, no, empiezan otros economistas a decir, perdona, desde los años 90, aquello de, oye, no, hay instituciones. No desde los años 90, en realidad recogiendo una tradición que viene desde Adam Smith y mucho antes, pero de repente redescubrimos, como no se lee casi nada del pasado, de repente se redescubre y empezamos a hablar de instituciones. Quizás en los 20 años, también con Acemoglu y Robinson y el libro de por qué fracasan los países, la economía empieza a hablar de instituciones, pero evidentemente las instituciones no son completamente convincentes. Y McCloskey dice, no, son valores. Y además McCloskey dice, son valores y te voy a convencer, porque ya viene esa tradición de hacer la retórica en economía. Y escribe un libro que está increíble, bueno, 3 libros, porque es una trilogía de 500 páginas cada tomo, en la que dice, oye, primero, increíblemente bien escrito, segundo, increíblemente culto, con un conocimiento de la historia de la literatura perfecto, y tercero, increíblemente convincente. Y te dice, oye, lo que realmente produjo el crecimiento económico es un cambio en los valores en la sociedad. Una tesis muy pertinente, pero que en realidad, como ella misma dice, es de lo que habla Adam Smith. Adam Smith tiene la riqueza de las naciones y tiene, por supuesto, la teoría de los sentimientos morales, que yo lo descubro, pero está. Y a mí me pareció que es, primero, tremendamente bello, tremendamente interesante, y a mí me convenció McCloskey, ¿no? Es decir, sí que creemos que los valores transforman la sociedad. ¿Y cómo la formación de valores puede estar impactando de alguna manera en esas instituciones, ¿no? Porque entiendo que el esquema que me estás presentando es un esquema de valores, cambian instituciones provocan incremento en la capitalización de la economía, una capitalización llevada a cabo por la empresa privada y sobre todo de forma descentralizadas, ¿no? Sería la clave. Y por último tenemos ya sí el crecimiento económico. Pero tengo un vínculo que es el último vínculo, ese eslabón perdido, que parece que los economistas todavía no están ahí, solo está McCloskey.
que es cómo esos valores están impactando en las instituciones. Claro, bueno, en ese porcentaje me falta la libertad económica, es decir, una vez que tú tienes instituciones relativamente fuertes que permiten el libre intercambio, la prueba y error, porque tienes cierta seguridad, o sea, al final es un trade-off entre cierta seguridad, es decir, sé que puedo hacer y riesgo, es decir, siempre necesitas riesgo, pero necesitas riesgo dentro de una seguridad. ¿Qué quiere decir dentro de una seguridad? No seguridad. El empresario se arriesga a montar la empresa no con la seguridad de que la empresa vaya bien, pero sí con la seguridad de que los contratos se van a cumplir, de que va a haber justicia, es decir, ahí hay una parte muy interesante. Entonces, con esas instituciones que dan un marco estable y seguro, se puede hacer riesgo, que es prueba y error, que es lo que produce crecimiento económico, o asunción de riesgo razonable dentro del sistema innovador, que es lo que produce el crecimiento económico. Pero hacia atrás nos falta hablar de valores, evidentemente, es decir, los valores son los que sustentan. ¿Qué quiere decir valores? Una serie de ideas comúnmente compartidas sobre lo que es bueno o es malo, que en realidad se pueden trasladar al final a algo como ir a la cárcel, pero que tiene mucha más importancia en las meras miradas que tenemos como sociedad, en cómo nos miramos, cómo hablamos, o lo que McCloskey insiste es la retórica, es decir, lo que habla una familia a la mesa. ¿Hablamos bien o mal del vecino del tercero derecha que se ha saltado cuando iba manejando el paso de peatones o no? Pues manejando, conduciendo, porque esto es para América Latina, ¿no? Entonces, ¿hablamos bien o mal del que eso? Y eso, de quién hablamos bien o mal, va haciendo que haya modelos en lo que los jóvenes, en lo que los niños que escuchan esas conversaciones dicen, ay, yo quiero ser como ese. Si esos modelos son exitosos, transmiten buenos valores, tendremos más gente que querrá ver en eso. Es interesante eso que dices ahora. ¿Cómo ve la sociedad en general al empresario, o las sociedades en las que tú te mueves, que es Ecuador, supongo, y España, en las que tú te mueves más cerca? ¿Cómo ve al empresario y por qué esta nueva figura, que es una figura un poco extraña, que es la del emprendedor? ¿No? Claro. Tenemos que reactivar la figura de alguien en la economía y parece que la del empresario es completamente imposible reactivarla en algunos lugares, y por lo tanto tenemos que generar un nuevo término. Emprendedor está bien visto, empresario no tanto. La única diferencia entre emprendedor y empresario es la connotación, es decir, las palabras tienen dos partes, una denotación, lo que dicen del mundo, y una segunda parte que es la connotación, que es el universo de sentimientos a que te traslada cuando oyes esa palabra, ¿no? Entonces, hay palabras que objetivamente pues parecen especulación o parece mala. Bueno, pues especulación es simplemente intercambio, es previsión de futuro para tener rentabilidad, eso es. Y sin embargo, emprendedor, empresario es una palabra que está connotativamente muy marcada en negativo, entre otras cosas porque los marxistas llevan 150 años diciendo que el empresario es malo. Entonces, claro, cuando es 150 años diciendo que el empresario es malo, pues al final la palabra se desgasta. Pero claro, evidentemente las sociedades necesitan de función empresarial. Las sociedades necesitan de personas que asuman riesgos con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De inventarnos el término de emprendedor. Es curioso porque entre liberales hay un cierto debate que es bastante interesante, y es ¿cuál es la estrategia óptima para ganar la batalla de las ideas? Reivindicar el valor genuino de las ideas, es decir, no, yo voy a hablar de emprendedor y me voy a enfrentar, o no, o ya renuncio a eso, ok, creo que emprendedor es bueno, pero renuncio, como me voy a pasar media hora explicándote por qué emprendedor es bueno y no me vas a escuchar cuando quiera decir que es bueno, ok, digo por qué empresario es bueno, digo emprendedor y ya me escuchas de otro tono. Es un debate muy interesante dentro del mundo del liberalismo, de transmisión de ideas. Entonces, valores están impactando en las instituciones, y ahora entonces esto es como pegar la patada hacia adelante. ¿Qué provoca los cambios en valores? Parece, bueno, me has estado enseñando unas estadísticas de valores tradicionales o valores de cómo ven las empresas, de cómo ven al empresario, instituciones como la familia, y en países como Chile, como España, como Argentina, parece que ha salido un nuevo ranking y estamos en los últimos puestos del mundo. Mientras que países del este, que han tenido que sufrir por desgracia durante muchísimo tiempo el comunismo, son gente que tienen unos valores tradicionales y una visión de los empresarios bastante positiva. Entonces, ¿por qué en un sitio sí, en otro sitio no? ¿Qué es lo que provoca que unos valores se pongan más de moda en unos sitios y otros en otros? Bueno, yo creo, es una de las cosas que aprendí además muy recientemente, es el índice de pensamiento económico que ha elaborado el Cato Institute. Es muy interesante que lo haya elaborado el Cato Institute, porque lo que nos está diciendo es que dentro del mundo del liberalismo empieza a haber estas preocupaciones, ¿no? De hecho, lo han hecho simplemente cogiendo una encuesta de valores que existe desde hace mucho tiempo, que es la Global Value Survey, que la hace el Pew desde hace unos 30 años y que recomiendo mucho porque es a nivel global, y hay datos muy interesantes, muy rica. Ojo,
es muy curioso porque son encuestas y las encuestas tienen tremendas limitaciones, pero evidentemente el investigador tiene que utilizar proxies. Y bueno, como no sabemos los valores, pues tenemos una encuesta que es un buen proxy, pero siempre con la distancia y el esto es un proxy, no es lo real. ¿Y qué han hecho en este Global Economy? Ha cogido de esa fuente que es el Global Value Survey, que es mesa, han seleccionado 6 preguntas, 2 preguntas por cada subtema. Simplemente han seleccionado 6. Evidentemente el criterio podría ser otros, pero han seleccionado estos 6. ¿Y qué te aparece cuando seleccionas estos 6? Que países como Nueva Zelanda aparecen en los primeros índices del ranking, por ejemplo Guatemala, que es donde está la Francisco Martín, aparece el puesto 19, y sobre todo países de Europa del Este aparecen muy, muy arriba. Y luego que te encuentras países, cito de memoria, 62, 63, 64 más o menos, de 76 países, porque han empezado no con una muestra inmensa, 76 es casi todo el mundo, pero no es todo el mundo, aparecen España, Chile y Argentina. Están ahí los 3 pegaditos, uno a uno, que además cuando uno tiene cierto contacto con estas sociedades hay muchas cosas que suenan igual, o sea, suenan muy parecidas. Y claro, en realidad, si las tesis son verdaderas, lo que estamos viendo en este caso es más bien un futuro de la economía, porque evidentemente si estas sociedades no creen en la función empresarial, si estas sociedades creen que debe ser el Estado quien debe intervenir, si estas sociedades creen que debe haber igualdad de resultados a nivel económico y no solo igualdad de oportunidades, si estas sociedades creen estas cosas, ¿qué ocurrirán? Que terminarán votando y terminarán creando instituciones que les lleven a esos resultados, y esas instituciones llevarán a mayor descoordinación social, a mayores problemas, y terminarán llevando. Y además hay una fuente que se alimenta, ¿no? Porque como llevará a mayor desigualdad y mayores problemas, los de izquierdas dirán, ¿lo ves cómo tendríais que votarme porque ha habido estos problemas? Y volverán, se retroalimenta el círculo. Y lo que es muy curioso es que los países que, claro, los cambios en valores, otro de los problemas que tenemos en economía es el prontismo, ¿no? Hay que hacerlo este trimestre. Es decir, aquí el crecimiento del PIB al segundo decimal de este trimestre. Es como, mira, el crecimiento del PIB al segundo decimal de este trimestre da bastante igual para lo que importa aquí, que es la pobreza. Aquí, para solucionar la pobreza, es un proceso de 30 a 40 años. Además, los valores son un proceso de 30 a 40 años sostenido, ¿no? Es un proceso de generaciones. Llega la nueva generación que lleva con nuevas ideas, alcanza más mayorías y acaba diciendo, la generación son procesos 15, 20 años, ¿no? Pero si uno ve los procesos largos, los países en los que cayó la Unión Soviética hace 30 años tienen valores. Le dices, ¿crees que el Estado tiene que intervenir más en la economía? Y dice, no, porque yo ya he vivido eso, yo ya sé que es un rotundo fracaso. ¿Crees que debe haber igualdad de resultados en la economía? No, yo he escuchado todo lo que es fracaso y yo sé que es un rotundo fracaso. De tal manera que se lleva a instituciones que te llevan a mayor crecimiento económico, defensa de valores fuertes, que es el término de moda. Schumpeter tenía la tesis de que la raíz, o lo que iba a hacer la caída del capitalismo, lo que iba a provocar la caída del capitalismo, era una crisis en valores, curiosamente. Pues es muy posible que Schumpeter haya sido pues un antecesor ideológico, sin ninguna duda, quizás de McCloskey. O sea, si las tesis de Schumpeter era la siguiente: tener tanta riqueza va a provocar o provoca endógenamente una relajación de los valores tradicionales, y son esos valores tradicionales los que han permitido que se genere un mercado que son precisamente el que genera el crecimiento económico. En este sentido, tú dirías que a lo mejor los países occidentales están cayendo fruto de su propia éxito económico, mientras que los países del este parece que ahora es el fruto de todo lo contrario, como hemos probado en primera mano en nuestras carnes los problemas que trae una planificación centralizada de la asignación de recursos en una sociedad. Pues ahora sabemos que eso no funciona y por lo tanto rápidamente lo rechazamos, y eso genera crecimiento económico. Dentro de 20 años, ¿cómo estarán los países del este? Claro, ahí veremos. Y ahí está el problema de el mal de la clase media o el mal de la abundancia. Es decir, en Chile, a nivel país, ha pasado de ser un país mayoritariamente de clase media por muchísimos casos. Hay un caso muy concreto que cuenta Rojas, que es un gran liberal, es algo así como van a un grupo de casas, a una manifestación, la gente de un grupo de casas construidas socialmente se estaban quejando. Entonces van a preguntarle, dice, ¿por qué os quejáis? Dice, ¿por qué estas casas están fatal construidas? No tienen plazas de parqueadero. Y me dice, hace 30 años cuando compraste una casa ni soñabas que vas a tener carro y el problema va a ser un problema de parqueadero. O sea, fíjate en qué nivel de problemas estamos, que son no problemas evidentemente no tener parqueadero te jode la vida, te fastidia y tal. Es que es muy distinto
hace 30 años que tenías un problema, te tengo hambre, tengo un problema. Son problemas, evidentemente los seres humanos nos centramos en el problema inmediato y lo sobredimensionamos, porque es la manera de concentrarte en ese. Pero evidentemente cuando te tomas un poco de perspectiva y tienes esa perspectiva histórica, pues esto ya es otro tipo de problema muy distinto. Un poco igual yo creo que ocurre con nuestra generación o generación después de la sociedad española, ¿no? Es una generación que ha vivido en una abundancia que no había anteriormente, no había en la generación de nuestros padres, no había en la generación de nuestros abuelos, no había el nivel de oportunidad y eso, de oportunidades y abundancia. Eso sí, no tiene oportunidad de tener trabajo, no hay oportunidades de trabajo, pero sí hay bienes materiales y se puede vivir. Y eso, claro, el hecho de tener los bienes materiales pero no tener la oportunidad de trabajo te lleva a una situación de desesperación que se está viviendo en gran parte en nuestra generación, la sociedad española. Hemos fallado en general los liberales en transmitir las bondades del modelo. Es decir, otra vez el caso de Chile que hemos puesto, pero no solo el caso de Chile, puede ser también el de Perú, que era otra joya de la corona, que ha crecido durante mucho tiempo, muy rápido, y además ha sacado muchísima gente de la pobreza. Colombia también, pero parece que todas esas sociedades, todas, se están revolviendo contra precisamente aquellas instituciones que no los han hecho quizá todavía increíblemente ricos, pero desde luego que han sacado al país de la pobreza y a masas completas de la pobreza. Esa gente, el ejemplo más claro es el de Chile, ¿no? Llegan los Chicago Boys, cambian las instituciones, ¿y ahora qué? ¿Hemos vendido bien las instituciones? ¿Nos hemos fallado? ¿Hemos vencido pero no convencido? Yo creo que todo eso es muy cierto. En primer lugar, pero en primer lugar, yo no creo que Chile haya sido un fracaso, es decir, porque aquí lo importante, o sea, quizás el problema de los liberales es que no hemos hablado de lo realmente importante, que lo realmente importante no es el dato de crecimiento económico, aquí lo importante es la vida de las personas. Y si tú ves la vida de las personas, que evidentemente el nivel de vida en Chile ha aumentado, no hay índice, no hay dato en el que el nivel de Chile no haya aumentado de manera significativa, dramática y mucho más que la media en el resto de América Latina o del mundo. Entonces, si tú lo ves en cuanto a, oye, esta gente vive mejor, y el objetivo noble por el que nos preocupamos por la libertad económica no es por la libertad económica, es porque eso produce crecimiento económico. Quizás hemos fallado en que hemos insistido tanto y nosotros vemos tanto claro que la libertad económica produce crecimiento económico y eso produce que la gente viva mejor, que no hemos insistido ahí, que la libertad económica la queremos porque queremos el crecimiento económico, pero decíamos libertad, sí, pero ¿por qué? O sea, primero, es ético, eso es un argumento, o sea, la libertad es ética, es mucho más ético, pero además es incluso si no funcionara bien económicamente, hay que defenderla. Y luego encima, la feliz coincidencia popperiana, ¿no? Es que encima funciona bien y es ético. Esa feliz coincidencia porque no lo cuenta Rodríguez Brown en el libro que le hizo entrevistas a Popper, Happy Coincidence, ¿no? Es decir, no es una... Eso es una ironía, por cierto. O sea, no es que Popper creía que era una Happy Coincidence, no, es que realmente creía que... Pero aún así habría que defenderlo. Entonces, quizás nos hemos centrado en crecimiento económico y no en hablar de rostros que viven mejor que antes, que gracias a las oportunidades viven mejor que antes. Y quizás las instituciones y el crecimiento económico sano es orgánico en el sentido de que se produce en distintos lugares y entonces no hay una mano visible, y ahí parafraseando a Adam Smith, en la que se vea quién te da la dádiva, como sí ocurre cuando el Estado te da la subvención, cuando el Estado te da... cuando el Estado actúa es una mano muy visible y mira, yo te estoy dando y yo te estoy ayudando, yo te estoy sacando de la pobreza, esa perversión, ¿no? Pero los liberales decimos, no, se crean empresas, que crean empresarios que hacen que la gente prospere gracias a su propio esfuerzo y esto, pero como no hay una mano muy visible, parece que el crecimiento viene de por sí y no por las ideas de la libertad. Entonces, eso yo creo que ha tenido consecuencias en faltar de insistir. ¿Importa más la percepción que la realidad? Hay mucha gente que está comentando en Chile, la gente cree que los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Bueno, si preguntas esto, es prácticamente cierto en cualquier parte del mundo. Hay gente que te dice, desde los años 70 incrementó o decrementó la pobreza en el mundo. Creció, te dicen la mayoría. Sí. Entonces, parece que la realidad no importa siempre que tengas una buena retórica que vender contra esa realidad. Te pueden decir constantemente, estás mal, estás mal, estás mal, y aunque ya no haya pobreza en el país, hayan sacado de la pobreza al país, parece que la percepción es la de somos cada vez más pobres, cada vez más desiguales, cada vez está el mundo peor.
A ver, Dani, yo te quiero mucho, no vamos a andar insultando, o sea, a mí no me llames por moderno, o sea, me andes diciendo de la realidad no importa, solo importa el relato y aquí todo da igual, es decir, no, o sea, que hay una realidad, aquí hay unos datos, aquí importa lo que se dice, es curioso, o sea, y yo evidentemente voy a defender que importa, claro, que a nivel de opinión pública se puede cambiar con los datos no importa y se puede transformar. Aquí hay una parte muy interesante y mucho más profunda, y es, ¿por qué nuestro tiempo es uno de los tiempos más pesimistas de la historia cuando en realidad los datos objetivos son de los más optimistas? Creo que aquí hay una cosa como muy sorprendente y es, hay tanta gente que opina de economía, hay tantas opiniones, tantas cosas que se hablan de economía, pero el dato más importante de economía, sin lugar a dudas, es que en los últimos 20 años, y sé que estoy incluyendo la pandemia y la crisis del COVID y la crisis del 2008, en los últimos 20 años nunca ha habido tanta gente. Hemos pasado, rica como en la historia de la humanidad, hemos pasado a ser una humanidad de clase media. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial está dentro de lo que consideramos clase media y más de la mitad de la población, ya menos de la mitad. Hemos reducido la pobreza extrema a datos, hemos reducido la pobreza, hemos aumentado el número de personas vivas. Es decir, los datos son increíbles, pero realmente increíbles. Es decir, si tú te enfrentas a ellos y lo piensas en una perspectiva no ya del PIB del último trimestre, sino que en una perspectiva de tu tiempo vital, 20, 40 años, si tú lo presentas en una perspectiva de 200 años, desde 250 desde la Revolución Industrial, si tú lo presentas, o no hubo Revolución Industrial, el crecimiento industrial, o 2000 años desde el nacimiento de Cristo y nuestra era, o 4000 años, 5000 años de la civilización, es impresionante todo lo que hemos logrado. Y en lugar de hablar constantemente de wow, qué bien lo hemos hecho, no para darnos palmaditas en la espalda y quedarnos a dormir, sino ¿por qué es importante aprender qué bien lo hemos hecho? Porque solo entendiendo cómo lo hemos hecho bien, podremos insistir en lo bueno del modelo para hacerlo todavía mejor. Es decir, ya hemos llegado a la mitad a ser de clase media, pero si queremos que la otra mitad pase a ser de clase media, tendremos que hacer cosas muy parecidas a lo que hemos hecho hasta ahora, porque el camino nos ha llevado de manera muy exitosa hasta ahora. ¿Perfecta? No, por supuesto, no es. ¿Y mejorable? No, es perfectamente mejorable, pero bueno, es difícilmente mejorable, pero mejorable. Pero, oye, tenemos que saber lo que ha ocurrido. Y no sabemos lo que ha ocurrido. Vivimos en una época pesimista. A mí me gusta esto verlo a través de la ciencia ficción. Me parece que es muy interesante ver cuándo las novelas de ciencia ficción son distopias y cuándo son utopías. Y a día de hoy, casi todas las series más populares, puedes pensar en The Walking Dead, etcétera, son distopias horribles. Sí. Pero no siempre ha sido así. Hubo un momento en que el futuro era una utopía. Y los años 50, 60, ¿no? Vamos a conquistar las estrellas, vamos a tener coches voladores. Yo, gracias a ti, empecé a estar en Star Trek. No hay nada más interesante que ver la primera serie de Star Trek, la auténtica. ¿Tú sabes de qué año es? ¿64? 60 y pocos, sí, o 50 y muchos. Sí, yo creo que 60 y pocos. Las primeras series de Star Trek es maravillosa. Efectivamente, los efectos especiales no son maravillosos, pero la profundidad y la intelectual del esto, Rosenbach, ¿cómo se llama el autor de esto? El creador de Star Trek, algo. Es muy, muy bueno. Si uno ve las series actuales que se venden, el futuro siempre... O sea, partimos de todo ha muerto y todo ha desaparecido. Y luego ya empezamos, oye, es que a lo mejor el futuro es una utopía, no una distopia. Te quería hacer otra pregunta, y yo sé que es un tema que te interesa mucho. ¿Cuál es la relación entre valores tradicionales, entre también instituciones intermedias, entendidas como entre el individuo y el Estado, con el desarrollo de las instituciones capitalistas? ¿Es posible tener instituciones capitalistas sin valores tradicionales e instituciones intermedias? ¿O se puede tener, se puede disfrutar de los beneficios del capitalismo sin necesidad de tener todas esas instituciones y valores? Vamos a ver, que se puede, o sea, que no hay, se puede tener crecimiento económico sin instituciones intermedias y sin valores tradicionales. Se puede, es decir, hay sociedades que lo tienen, lo pueden. La pregunta ¿es sostenible en el mediano y largo plazo y puede generar mayor satisfacción y felicidad para el individuo? Eso ya es una cuestión muy distinta. Pero aquí el punto de partida es el opuesto a lo que se le enseña a los jóvenes. Lo que nos dicen, a pesar de que tenemos una época pesimista, se nos dice lo último, la última novedad es lo mejor, la última novedad es lo más importante, el último libro que se sacó escrito. De hecho, en el mundo supuestamente del conocimiento, que es la academia, es tan perverso, pero digo tan perverso, que lo que se dice explícitamente
es que no se citen autores o libros de más de 5 años. Es decir, se tiene la teoría WIC del conocimiento, la teoría WIC de la historia de la ciencia. Ni siquiera libros no se puede, no, son artículos. Deben ser artículos y entonces se dice, solo de los últimos 5 años va a aportar valor porque se entiende que todo lo demás ya tiene, y entonces se dice, y constantemente en las noticias se nos habla, porque las noticias son eso, la noticia, lo último, lo que ocurre ayer, y se insiste tanto en lo que ocurre ayer porque además en un cierto punto de partida en que todo lo que ocurrió en la historia de la humanidad estaba fatal. O sea, todos los que eran una panda de viejos blancos heteropatriarcales aburridos que no tenían ni idea de nada y que solo se equivocaban y que nosotros vamos a llegar y cambiarlo todo porque somos, bueno, pues es exactamente al revés. ¿Es un intelectual un sinónimo de académico? No, es un antónimo. Un antónimo. O sea, antónimo. O sea, es poco probable que el sistema universitario que tenemos a día de hoy produzca un intelectual. Pero vamos, a mí, con respecto a la situación de la Universidad Española actual, yo recomiendo mucho la posición de Ortega y Gasset, que a mí me cambió su discurso sobre la academia, sobre su discurso sobre la universidad, creo que se llama, es impresionante, claro, y la miseria de la especialización lo decía Ortega y Gasset hace un siglo, y un siglo después lo que tenemos es exactamente la miseria de la especialización, y es el antónimo del intelectual, que el intelectual entendido en el mejor sentido de la palabra, porque también es que, claro, ya se puede utilizar como, insisto, insulto, parodia, ¿no? Pero intelectual como una persona de artes liberales, con conocimiento amplio, humanista, es lo contrario de lo que se fomenta en la academia a día de hoy, porque la academia a día de hoy se fomenta la hiperespecialización en el último tema de lo último que se publicó. Y dices, no, es que ¿qué has hecho este semestre como profesor? Yo es que he leído a Platón, que me interesa mucho, a Aristóteles, que me interesa mucho. Eso no existe. Eso no sirve para nada. He leído, ¿por qué pierdes el tiempo? Bueno, pues menos él, era Aristóteles, me parece, los clásicos de la historia humana, pues no pierdas el tiempo, que hay que hacer cosas útiles, hay que hacer una R cuadrado de algo, o sea, que ahí donde sale, una R cuadrado, ¿con qué? Eso es entonces, entender que los clásicos, que nuestro pasado nos puede aportar para entender al presente, y que esas personas, y eso es otra vez entender cuál es la evolución capitalista. McCloskey llama al capitalismo el sistema de testeo en el mercado por prueba y error. Y claro que en la historia de la humanidad hemos llegado a algunas conclusiones por prueba y error. Oye, por prueba y error sabemos que este modelo de construcción de la familia funciona mejor. Por prueba y error sabemos que este modelo de organización social funciona mejor. Por prueba y error sabemos que este modelo de contrato funciona mejor. Hay algo ahí que no en el corto plazo, sino de generación en generación, nos transmite unas ideas importantes, porque es un concepto de verdad, no como verdad objetiva, no, como verdad, como proceso de descubrimiento permanente de la verdad que está ahí. No digo ni que exista la verdad, digo que no es algo autoevidente, no, es algo, la verdad se descubre en un proceso complejo, por tanto, y la humanidad ha tenido un largo periodo en que por prueba de error va descubriendo distintas cosas. Sí, Hayek hablaba de las instituciones como información contenida, ¿no? De eso es. Cosas que se han probado en el pasado y que no han funcionado y que los grupos sociales que las han adoptado han terminado o a ser absorbidos por otros grupos sociales que tenían mejores instituciones entendidas como mejores formas de coordinación social, o han sido absorbidas o han sido, esta es la parte fea, borradas del mapa, aniquiladas. Pero de hecho, ese aniquiladas puede ser lo contrario de lo que parece. Yo siempre digo, no lo he escrito defendido, que lo sorprendente no es que los bárbaros conquistasen Roma, sino que Roma conquistó a los bárbaros. Porque claro, los bárbaros llegaron a Roma, sí, pero ¿qué hicieron los bárbaros? Aprendieron el idioma. Al final, hablamos idioma aprendido del latín. ¿Qué hicieron los bárbaros? Aprendieron el derecho de los romanos. Luego, al final, las instituciones, claro que hay rasgos ostrogodos en alguna institución, pero las instituciones fundamentalmente son romanas, porque eran mucho mejor. Entonces, claro que han triunfado sobre la fuerza que tenían los bárbaros, porque eran mejores instituciones para la coordinación y para la vivencia. ¿Por qué? Porque vivían mejor con un sistema de derecho romano que reconocía contratos y tal, descubrieron que vivían mejor con eso que con un sistema de derecho que era simplemente la fuerza bruta y yo te mato. Es que me conviene más el otro. Sí, Pirén tiene una tesis muy interesante, es uno de los medievalistas más famosos que hay, que la Edad Media no se acaba cuando se supone que se acaba, que son con las invasiones bárbaras del Imperio Romano, porque el Imperio Romano siguió, una forma del Imperio Romano de Occidente, siguió funcionando durante mucho tiempo, y siguió siendo un imperio mediterráneo, principalmente mediterráneo. Seguía habiendo mucho comercio entre las diferentes regiones. Él dice que el final de la Edad Media se da con las invasiones islámicas,
que es lo que termina partiendo finalmente hasta como está a día de hoy, el Mediterráneo entre el mundo islámico y el mundo católico, o cristiano. Y hay que hacer una cosa, y es reclamar Bizancio, porque el Imperio Romano de Bizancio es uno de los otros, y el último emperador era el emperador de los romanos, y ellos se consideraban romanos completamente y no tenían ninguna duda al respecto, romanos cristianos, pero romanos, y Bizancio me parece una parte de la historia maravillosa. Hay que recuperar Trebisonda, hay que recuperar Bizancio. Es eso. Bueno, Luis, parece que estamos hablando del ocaso de unas cuantas civilizaciones, casi sin querer, ¿verdad? El Imperio Romano de Oriente, el de Occidente, y parece que, como tú has dicho antes, estamos en un momento pesimista del mundo, ¿no? En el que todo el mundo parece que incluso hay muchas tesis que dicen Occidente ahora está en una situación muy similar, ¿no? Con invasiones también y todo, a la que estaba el Imperio Romano, ¿no? Que es una invasión... y además de apertura de fronteras, curiosamente así, sin mirar muy bien quién entra. ¿Por qué caen? ¿O por qué parece que todos estos imperios, o por qué hay ese pesimismo actual sobre la posible caída de Occidente? Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primera, a pesar de todo lo que digo, yo no soy decadentista en el sentido, yo no creo que la decadencia de Occidente va a ocurrir. A mí me ha ayudado para eso mucho leer a Spengler, que su libro La decadencia de Occidente tiene más de un siglo. Gibbon, cuando escribe La decadencia de Roma, ya hace 150 años. O sea, ya llevamos mucho tiempo oyendo hablar de lo mismo, y bueno, ha pasado una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, y seguimos aquí, ¿no? Y seguimos hablando de estas cosas, y como digo, a nivel de estabilidad y bondad material no estamos. Pero sí que una de las partes fundamentales que ocurren en estos cambios, quizá yo no diría de civilización, pero sí diría de régimen de época, es la disonancia entre las élites y la sociedad, entre cierta parte del conjunto de la sociedad y lo que ocurre. O sea, lo sorprendente seguía siendo que, pues poquito antes de la Revolución Francesa, el que coman pasteles de María Antonieta, ¿no? Pero no, que nunca lo dijo la pobrecita, y María Antonieta, mucho respeto, y es una figura que le he ganado mucho cariño con el tiempo, ¿no? Pero el que coman pasteles de María Antonieta, es decir, como nosotros estamos a una cosa y es... Curiosamente, lo que no se cuenta, que es lo más interesante, es cómo la élite francesa del siglo XVIII apoyaba la revolución, cómo Francia se arruina por apoyar la revolución norteamericana republicana y por apoyar la idea de un cambio, una revolución. Y claro, luego la ola revolucionaria lo comió completamente a ellos, ¿no? Pero es un poco también cuando uno ve las novelas de Tolstoy, antes de la Revolución Rusa, cómo hay esa sociedad de bailes que se dedicaba a eso, y de repente hay un personaje de Tolstoy que habla de la revolución agraria y todos le toman como loco, y es esta. Pues lo que yo noto es que nuestras élites actuales... o sea, para mí la pregunta es, ¿cómo es posible que nuestras élites estén hablando de temas tan poco importantes? Y por eso llamo inmoral, porque al final, en un orden de alguien que es economista, no se dedica a estas cosas, pero Hayek Mises ordena los fines, y luego llama valores a cómo ordenamos los fines. Es decir, valores a qué le das más importancia, eso es un valor. Entonces, de repente vemos a las élites con unos valores completamente invertidos, porque, oye, yo he dicho que la mitad de la población mundial ya no es pobre, pero es que casi la mitad ya sigue siendo pobre. Bueno, pues la pobreza es un tema de primer orden ético y de valores, ¿no? Tenemos que hablar de la pobreza, cómo solucionar la pobreza. Nosotros estamos en América Latina, hay mucho, y eso, no solo que una vez que ha llegado la clase media, ya ha llegado la clase media, esa imbecilidad que se dice tanto, países desarrollados y en vías de desarrollo. Oye, ¿cómo que desarrollados? Todos los países están en vías de desarrollo. Desarrollo no es un estadio al que llegas y se terminó, y como ya ha llegado a $60.000 de renta per cápita, me quedo a dormir todas las noches, ¿no? Todas las mañanas, no, te levantas a trabajar todas las mañanas porque claro que has alcanzado fines en la vida, pero quieres más porque es la natural del ser humano y es lo que no voy a mejorar. Entonces, tú te encuentras habiendo problemas reales en la humanidad, problemas de enfermedades, hay problemas de pobreza, nos los encontramos reunidos los grandes líderes humanos de la humanidad, reunidos en Glasgow últimamente para hablar de cómo van a conseguir que bajemos las emisiones de CO2, porque dicen unos expertos que en el año 2100 habrá una catástrofe. Punto de no retorno. Pues ya ha habido unos cuantos puntos de no retorno. Sí. Y siempre, además, como es que la emergencia climática es una contradicción en términos, porque por decisión de emergencia es lo que ocurre inmediatamente. No puede ser una emergencia de 50 años visto. Por definición, eso no es una emergencia. O sea, bueno, no tienen ni idea ni de castellano, ni de cultura, ni de historia, ni de ciencia, porque ellos creen que pueden prever con exactitud lo que ocurrirá en 50 años. Creen que una causa, creo que un sistema complejo como es el tiempo, una causa que es la emisión de CO2 tiene un efecto y además es proporcional y directo. O sea, toda una barbaridad. Pero la pregunta es, bueno,
yo no voy a entrar si es verdad o no es verdad, no, que podríamos entrar, no voy a entrar de si es el gran problema, pero desde luego a mí me preocupa infinitamente más la gente pobre hoy que lo que ocurra dentro de 80 años. Evidentemente no tengo una miopía de problemas. La gente pobre hoy es un problema real. Oye, ¿por qué no se reúnen los grandes líderes de la humanidad a hablar de pobreza? Que es un problema real para la mitad de la humanidad. Podemos hablar de violencia, que ya nos ha explicado Pinker que ha bajado muchísimo, pero sigue habiendo violencia y podemos hablar. Pero es que es sorprendente porque tú me encuentras a las personas que salen de las universidades más caras del mundo, de las universidades de élite, diciéndote que esas personas pertenecen a grupos minoritarios y oprimidos cuando tienen la oportunidad de estudiar en una universidad de élite que nunca lo tiene en la historia de la humanidad, que el nivel de renta que se requiere para estudiar ahí es increíble con respecto, o sea, es desproporcionado con respecto a la inmensa mayor parte de la humanidad y haciéndonos creer que son víctimas de la sociedad. Tienes que dedican gran parte de su tiempo exactamente igual que anteriormente uno iba a la universidad para remarcar que había ido a la universidad, ponía el doctor o el magíster antes de su nombre, ahora dicen el pronombre he, him, para decir yo he ido a una universidad y quiero marcar socialmente que he ido. Pero claro, no está resolviendo ningún problema real y uno esperaría de las universidades que se dediquen a hablar de los problemas reales y a buscar soluciones a los problemas, pero no, se dedican a hablar de todos estos. Entonces, lo sorprendente es con esta disonancia, claro que al final se genera un cierto cabreo. Y claro que al final se genera un cierto cabreo por parte de la población, por parte de grandes masas de la población, con razón, evidentemente con razón, porque yo tengo problemas reales a los que en lugar de estar hablando de que me van a buscar soluciones, me dicen que me van a solucionar. O sea, tú me dices que, pues por un tema que tú sabes mucho, ¿no? Pero tú me dices que tengo que pagar el cuádruple por el precio de la luz porque vamos a poner paneles solares para solucionar el cambio climático dentro de 80 años, pero yo tengo frío hoy. Y a mí me preocupa mi frío hoy. Eso es muy interesante porque a la gente cuando se le dice tenemos que hacer algo por el clima, dicen sí. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la electricidad más caro? No. Alguien. Esto es como cuando se dice que a los ricos tienen que pagar, ¿no? ¿Dónde está mi renta? ¿Dónde está mi ingreso? Todo el que esté por encima, doble rico. O algo así, es rico. Y el que esté por debajo... Pero da igual, hay gente que cobra $10.000 al mes que cree que hay que hacer algo, pero siempre el de arriba. No se da cuenta que ya está en el 1 o 0,5% de la población que más ingreso tiene. Por cierto, que no recuerdo la página web, pero creo que es el Wall Street Journal, tiene una calculadora de en qué tanto por ciento estás. Entonces tú pones cuánta gente vive en tu casa, en qué país vives y cuánto es eso, y te calcula, oye, y claro, pues no tengo ni idea, no sé nada del que nos está escuchando al otro lado de YouTube, pero presupongo que alguien que tiene tiempo, esfuerzo para dedicarse a escuchar al otro lado de YouTube es de los ricos. Este tipo de temas, tú eres de los ricos, te lo aseguro, que la gente pobre que tiene problemas reales, que está hoy buscando qué va a comer, que está hoy buscando para el autobús que va a estar por algo, no está ahora mismo escuchando a nosotros dos diciendo cosas sobre los ricos. Tú eres de los ricos. Sí, hay otro tema que has estado hablando, lo has tocado muy someramente, el de la revolución. A mí es un tema también que me ha gustado mucho estudiar últimamente, sobre todo con Sorokin, que tiene una historia de la revolución increíble, hasta la revolución rusa. Y él, curiosamente, hace un argumento muy similar al tuyo. Dice, las revoluciones tienen varias explicaciones. La principal es que una parte increíble, una parte al menos muy importante de la población tenga restringido algunos de sus instintos naturales. Y con instintos naturales se refiere pues a comida, nutrición, reproducción, o algunos bienes muy básicos como el cobijo, que te va a permitir tener una reproducción. Y sobre todo, cuando pasan esas cosas, la degeneración moral de las élites. Cuando pasan las dos cosas juntas, que usualmente pasan, por ejemplo, en una guerra, tienes el caldo de cultivo perfecto para la revolución. Claro. Lo que él dice luego, evidentemente, no hay revolución buena. Ni siquiera las revoluciones que tienen buena prensa son buenas. La revolución inglesa, que probablemente la revolución que mejor prensa tiene, dice, cuando hacemos un análisis un poco más pormenorizado de la revolución, nos damos cuenta de que fue igual que el resto, increíblemente sangrienta, increíblemente injusta y termina siempre, que esa es una frase que no es de él, pero termina siempre devorando a sus propios hijos. Termina siempre esas demostraciones exageradas de virtud, siempre hay alguien de los hijos de la revolución que no va a hacer lo suficiente y que lo van a matar o va a cambiar el que lidera la revolución y el mensaje que lidera la revolución, y entonces los jacobinos pasan de ser perseguidores a perseguidos.
Pero es que cuando se habla de la Revolución Inglesa parece que nos saltamos ampliamente a Cromwell y parece Claro. que no existió Cromwell y Cromwell estuvo ahí y fue uno de los primeros tiranos desde el tiempo moderno, de los tiranos más tiranos de la Revolución. Y de Cromwell no vamos a hablar porque no sé si nos ponemos a hablar de este tema se podía, eso es fascinante, ¿no? Esto también muy interesante sobre, o sea, las élites y las masas, pero lo que no se cuenta es que las revoluciones no las hacen la gente realmente pobre o realmente de clase baja. Las élites siempre, o sea, si uno ve los revolucionarios franceses, eran todos clase media alta burguesada, eran todos abogados que iban ahí, que tenían de clase media alta burguesada, no eran las clases paupérrimas. De hecho, los paupérrimos empezaron luego cuando empezaron los sansculottes, que eso ya son 10 años después de empezar, ya empiezan los sansculottes y ya empieza ese momento, pero los sansculottes les representaban, pero tampoco ellos realmente llegaban a ser. Entonces, las revoluciones no es eso de el pueblo se revela, toda esa romantización que hemos vivido de las revoluciones, de la Revolución Francesa. A mí me sorprende porque, claro, yo soy español viviendo en Ecuador y yo siempre he tenido un pésimo concepto de la Revolución Francesa, o sea, siempre, ¿no? Era parte de lo que sea. Y yo llego a Ecuador y encuentro mucha gente que habla de la Revolución Francesa como algo positivo, y Robespierre bueno, y digo, ¿cómo que Robespierre bueno? O sea, estamos todos locos. Sí, hay algo que también es interesante. A veces se suele entender que la revolución a lo mejor puede ser el momento complicado, negativo, lo que sea, pero provoca un cambio. Esto es algo que defienden muchos historiadores también económicos, ¿no? La revolución inglesa provocó el cambio que provocó la industrialización, ¿no? La revolución francesa provocó el cambio que permitió la democracia. Y bueno, es interesante, el propio Sorokin lo habla en su libro. Nos van a tener que explicar por qué el país que ha tenido una de las revoluciones, que por muy complicada que fuera, fue débil y que no ha vuelto a tener ninguna otra, que es Inglaterra, es uno de los países más avanzados del mundo. Claro. Y claro, otra vez cuando dice, la Revolución Francesa llevó a la democracia. Bueno, tú, Napoleón, ¿sabes algo? Carlos X, o sea, ¿cómo que llevó a la democracia? Si los siguientes 70 años de Francia son un desastre, hasta la Comuna de París del 48, o sea, es todo el 71, o sea, tienes ahí un desastre y dices, la Revolución llevó, la Revolución no llevó, fue un auténtico Porque desastre. que la revolución siempre lleva, esto es algo interesante también que dice el propio Sorokin, revolución siempre lleva a reacción, Claro. siempre. Por lo tanto, el único que pierde ahí es la libertad. Eso es. Porque la revolución es dar rienda suelta básicamente a tus instintos más básicos, como los tienes reprimidos de alguna manera, y las instituciones sociales parece que no te permiten satisfacer los instintos más primarios. Los instintos más primarios, claro. Las instituciones lo que permiten no es suprimirlos, sino reconducirlos, claro, para que mucha más gente los puedan satisfacer. Entonces, claro, cuando tú tienes una revolución que pasa eso, lo que él dice, va a haber terror rojo o terror blanco. Claro. Tiene que haber terror, porque el orden tiene que ser repuesto. Y para reponer el orden hace falta, pues, la mano dura. Y el único que pierde aquí al final, estamos en una situación mucho peor que la inicial. Tenemos muertos por todos lados, tenemos terror primero revolucionario y después un terror antirrevolucionario. Y solamente después de que pasan todos esos periodos que son increíblemente sangrientos, tenemos una vuelta de los valores que permiten una cooperación pacífica en sociedad y la libertad. Es que exactamente eso es, porque las instituciones, pues las pruebas de la Revolución Francesa, y por instituciones voy a hablar de familia, religión, patria, esas instituciones están ahí para controlar, son civilizatorias para controlar nuestros instintos naturales. Claro, si quieres destruir esas instituciones, lo que vas a sacar son tus instintos naturales. ¿Qué ocurre en todos los instintos naturales primarios más básicos y horribles del ser humano? ¿Qué ocurre en toda América Latina, que siempre hemos tenido estas guerrillas, ¿no?, con ese nombre revolucionario? Bueno, aquí de lo que hay que hablar son de las violaciones dentro de las guerrillas. ¿Pero por qué? Porque es natural, tú has vuelto al estado de naturaleza. El que tiene el fusil más grande es el que tiene más poder, y evidentemente no hay nada que controle. No hay un sistema de justicia, no hay un sistema de familia, no hay un sistema moral de religión que controle. Entonces, evidentemente, el que tiene el poder por ciento, ¿qué ocurre? Y ahí tenemos toda la historia, bueno, la historia de las guerrillas en América Latina, es la historia de la violación, del maltrato a los niños, de violaciones a niños. Es una barbaridad todo lo que, porque es natural, porque cuando rompes todas las instituciones que controlan el instinto natural, vuelve. Claro, si eso se llega a todo un país, ¡boom!, arrasas con todo. ¿Y cómo vuelves
a establecer instituciones fuertes. Pues claro, tienes que volver a utilizar el uso de la fuerza porque ya has hecho un borrón y cuenta nueva y tendrás que volver. ¿Qué viene después de la Revolución Francesa? Primero, Barras, que no se dice el penúltimo, Barras, que es Barras, vamos, en español, que es el más corrupto. A mí eso me llama mucho la atención porque se habla poco de la corrupción del dinero, se habla alguno de las asignats y demás durante la Revolución Francesa, es un tema muy interesante, pero también la corrupción, o sea, Barras es que robaba a manos llenas, a camiones llenos. Claro, cuando ya se ha roto tal, pues ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre con la revolución del socialismo del siglo XXI? ¿Qué ocurre con los gobiernos socialistas del siglo XXI? Pues que terminan en la corrupción más burda, más pura. Terminan siendo Barras y superando Barras. Y después de Barras, ¿qué viene? El hombre fuerte, Napoleón, que es el que tiene que dar golpe en la mesa. Y ese, al final, exactamente, o sea, después de la Revolución Rusa, tú acabas porque la Revolución Rusa no va en ese momento de libertad, no termina en un Lenin diciendo, hombre fuerte, aquí hay que poner orden, porque claro, y un Lenin que en sus años jóvenes era libertino en París con su esposa y tenía unas relaciones, pero un Lenin que llega y dice, aquí la imposición de la familia, porque, o sea, él impone a los demás, o sea, él se quiera, pero él impone al conjunto de la sociedad porque evidentemente sabía que aquello no había manera de sacarlo, claro. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí estamos sobre el tiempo. Hemos tenido una charla muy interesante con temas revolución, antirrevolución, élites, desarrollo económico, cómo se produce. Entonces, cuidado, desarrollo económico se produce por evolución, no por revolución. Eso es. Y sobre todo evolución de instituciones que permiten la coordinación con planes descentralizados de la sociedad. Y para ir volviendo, porque estos temas nos encantan, pero volviendo a teoría monetaria, no hemos hablado del patrón oro todavía, que lo que te gusta, pero al final, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes que poder hacer planes a 20, 30, 40, 50 años vista. Cuanto más largo es el plazo que puedas hacer planes, más probable es que haya crecimiento económico. En un entorno revolucionario, o ni siquiera, si tú sabes que se produjo una revolución hace 5 años, pues a lo mejor no hay tanta seguridad. En un entorno de seguridad, en un entorno en que no se ha producido una revolución en 200 años, pues a lo mejor esto puede hacer que sea mejor. Claro. Hay que ser antirrevolucionario y hay que ser conservador con las instituciones porque traen mucha información contenida en ellas y cuando hay una revolución, entonces lo moralmente lógico es ser antirrevolucionario o reaccionario. O reaccionario, pero primero, o sea, lo primero que hay que hacer es ser liberal. Es como, tú tienes la libertad, tienes que tener la libertad, porque además es profundamente lo anterior. Si creemos en el proceso de prueba y error, pues vamos a dejar prueba y error, vamos a hacer. Tú tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana con tu vida. Cuanto más libertad tengas, mejor funciona la sociedad, mejor nos va a ir. Ahora, ¿eso quiere decir que todas las respuestas a lo que tú decías hacer con tu vida son igualmente, van a tener los mismos resultados probables o más probables o son igualmente válidas? No quiere decir eso. Quiere decir que si tú vas a los clásicos o vas a la tradición o vas a la cultura, entendido la cultura como el conocimiento acumulado de la historia de la humanidad, si tú vas a la cultura vas a encontrar respuestas que te van a permitir entender mejor qué modos de vida o cómo hacer tu vida. ¿Que eso quiere decir que va a ser una vida fácil, que va a ser una vida? No, va a ser una vida difícil, como todas las vidas. ¿Va a ser una vida siempre virtuosa? No, todos tenemos falencias, todos tenemos errores, pero vas a encontrar mejores referentes en el conocimiento acumulado de la historia de la humanidad que en el último Waltrapa que publique el último artículo ayer por la tarde. Entonces, libertad es libertad para poder equivocarte. Por supuesto, la libertad es libertad de tener error y eso se dice ahora mucho, ¿no? Con el tema de las vacunas o las mascarillas, que si no hay libertad para equivocarse, no hay libertad. Cada uno que elija lo que le dé la gana. Eso es. Bueno, creo que el tema de vacunas lo vamos a dejar para otro día. Y del patrón oro hablamos otro día. El patrón oro también. Bueno, de verdad, mil gracias, Luis, por darme ha sido de oro. Tiempo. Ha tenido patrón, sí. Se ha hecho precioso. Y bueno, pues... ¿Y una recomendación final o leer a los clásicos y a los buenos? Leamos a los clásicos. Dame un par de libros recomendados para leer, además de los de McCloskey, que ya me has dicho, que ya hemos visto, un par de autores que digas, esto no se pueden perder. Hombre, por supuesto hay que hablar del maestro Escotado, del que apenas hemos hablado, pero por ejemplo su último libro de historia de la filosofía griega, de lo último que ha escrito me parece muy bueno. El último que ha escrito es el libro de la historia del Real Madrid, por ejemplo, está a hablar de cosas importantes. El maestro Escotado, yo voy a hablar de cosas importantes, ¿qué voy a escribir la historia del Real Madrid? Eso, y fíjate que de revoluciones yo recomiendo un podcast, porque yo sí creo en esto que estamos haciendo, yo sí creo que hay nuevos métodos de transmisión de ideas muy potentes, y hay un podcast que se llama Revolution de Duncan, Revolutions, que y cuenta en 30, 40 capítulos la Revolución Francesa, o sea, en profundidad, y muy bueno, 60 tiene la Revolución Francesa, creo. Ese. O sea, también, no solo un libro, sino también creo que hay transmisión de ideas en los nuevos medios. Muy bien. Ideas viejas con transmisiones nuevas. Bueno, pues ahora ya sí, aquí lo dejamos. Ahí, pana. Gracias, Luis. Un placer. Nos vemos.